Oigan, el día de hoy estoy muy contenta. Oigan, el público, quien sea que esté viendo la entrevista el día de hoy, porque tenía yo muchas ganas de platicar con Rafa Rodríguez. Digo, ya vamos platicando previo a esta entrevista un buen rato, pero ya de manera oficial en el canal de YouTube tenía muchas ganas de que estuvieras. Eres el primer artista plástico que está presente en esta serie de entrevistas. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Diana. Pues fíjate que en realidad esta entrevista, yo soy una corresponsal de Carlos Trejo, así de Cañitas, y vengo a ver si hay fenómenos paranormales aquí en esta casa del centro histórico. Sí, ahí tengo unos... Que es una casona preciosa en el corazón del primer cuadro de la ciudad, en el municipio de Querétaro, en el estado de Querétaro. Sí. ¿Y hay...? Pues no, o sea, esta casa era de mis abuelos y después mucho tiempo fue una mueblería, que era el negocio de mi papá. Y luego ya se quedó abandonada y se empezó a rentar. Y un día la vi renta o venta y lo que hice fue rentársela a mi papá. Y entonces la fui arreglando un poco, ¿no? Y como rescatando pues la vocación original de la casa, porque pues de haber sido un negocio, ¿no? Otra vez hay una cocina, los cuartos se usan como eso, ¿no? Entonces ha estado padre la idea de regresar a este lugar, aunque siempre he estado viviendo en el centro, ¿no? Y sonará muy provinciano, pues siempre lo digo, pero el kinder al que iba estaba aquí, enfrente del Jardín Guerrero. Toda mi vida casi social la hago relacionada con el Museo de la Ciudad, que está a una cuadra, ¿no? Muchos de mis amigos viven en el centro, ¿no? O sea, entonces siempre he estado aquí. Oye, y cuando eras niño y tus abuelos vivían aquí, ¿tienes memorias de venir a esta casa y qué hacías, jugueteabas entre los cuartos? Sí, bueno, los primos y todos veníamos a jugar aquí, en la azotea, era así como muy divertido. Y luego, por ejemplo, uno de mis recuerdos, ahorita que mencioné el Kinder Querétaro, que muchos pasamos por ahí, o Sanatorio Margarita, que siempre acabábamos algún descalabrado. Yo un día descalabré a mi hermana, ¿no? Y ahí vamos al Sanatorio Margarita aquí, al lado de las gorditas y del Arcángel. Ajá, y demás, claro. ¿No? Digo, puras marcas que ya, ¿no? Todo está bien. Del Querétaro que añoramos. De ¿verdad? Aquel Querétaro, ¿no? No, pues sí, y me acuerdo que el primer día que fui al Kinder, no fueron por mí. O sea, mi papá, que era el encargado de ir por mí a la salida, no fueron por mí. Y pues como está aquí, entonces yo de niño, pues dije, yo me vengo, ¿no? Pero pues obviamente las maestras iban a decir que cómo me venía. Entonces mi abuelo fue por mí, ¿no? Porque pues como que a mi papá se le olvidó, no lo sé, ¿no? Y a lo mejor un niño se trauma, pero pues para mí era muy fácil venirme, ¿no? Claro. Y digo, eran otras épocas, ahora a lo mejor no te animas. Tiempos. Otros tiempos. No, ahorita no te animas a lo mejor a que un niño ande claro solo, ¿no? No, por supuesto que no. Pero entonces tienes esas memorias de esta casa. Sí. Y después en la mueblería venías a jugar, o sea, como pues, mientras tu papá estaba trabajando o qué sé yo. Sí, pues a veces venía y usar las máquinas de escribir, que ahorita, por ejemplo, como rehabilité una de las máquinas que estaban aquí para hacer algunos textos. Sí, y pues jugar, ¿no? Y pintaba y tomaba clases de pintura también aquí muy cerca, en un centro cultural que estaba en lo que ahora es el Hotel de la Marquesa. Ok. Entonces, yo puedo decir que mi primera exposición individual, ¿no? Y de grupo la hice ahí en la Casa de la Marquesa, en uno de los cuartos, que es como morisco, que es muy bonito, ¿no? ¿En qué año? ¿Te acuerdas? Híjole, sí, pues ha de haber sido, no sé, como en los 80s. Sí, puede ser. O sea, de niño. O sea, de chiquitín. Exacto. Chiquitín. Siempre. Oye, y decías, ya fuera de broma, ¿sí hay fenómenos paranormales aquí en la casa? No, pues en alguna época que vino Cañita, que vivía aquí Cañita, la célebre perrita del Museo de la Ciudad y Gabriel, ella sí le ladra cosas que yo no veo y se pone muy nerviosa y se mete abajo de las camas y cosas así. Entonces, pues yo llego aquí, vengo en son de paz, ¿no? Y no me ha pasado nada. Nada de que te cambien los pinceles del lugar o no. El duende. Me va peor con los borrachos que luego no se quieren ir de aquí o no. Es eso. Sí, yo cuando la gente dice, es que tengo miedo que se me suba el muerto, yo digo, tienes más miedo que se te suba uno muy vivo. Exacto, ¿no? O que no se te suba nada también, ¿no? Mejor, ¿no? Exacto, digámoslo así. Oye, ¿cuánto tiempo hace que ya estableciste tu estudio aquí? Pues ya llevo un rato. Yo creo que llevo como unos 8 años
Y este espacio en general lo he ido compartiendo. O sea, al principio estaba con unos amigos que tenían como un negocio de cerámica, macetas. Después estuvo un rato una librería también de otros amigos, que también fue otro giro que estaba pues muy bien, porque siempre venía gente a presentar libros y las pláticas y todo. Y luego ya oficialmente ahora estoy nada más yo solo y está muy a gusto también, porque ya puedo utilizar yo todo el espacio, ¿no? Como de manera. Rehabilitaste todo el espacio y le volviste a dar esa dinámica de casa, Sí, casa-estudio, ¿no? O sea, ambas sí. cosas. Y como en la pandemia, todo el mundo empezó a hacer, aunque sea panqué de plata, ¿no? Y a Yo cocinar, hice ¿no? jabones. Jabones, ¿no? Pues bueno, pues te pones a cocinar. Entonces hice la cocina de aquí, que la casa ya no tenía cocina pues porque fue una mueblería. Entonces también estuve cocinando. Digo, no es que cocine bien, pero eso era muy terapéutico, ¿no? Estar como cocinando, entonces invitar amigos, ¿no? Entonces eso era como muy gratificante, usar el patio, etcétera, ¿no? Pero bueno, realmente lo que me gusta y que no me visualizo a mí viviendo en otro lugar que no sea el centro, ¿no? Ahora, por otro lado, pues el centro tiene sus complicaciones, la estacionada, el ruido, etcétera, ¿no? Pero, pues, Pero tiene también su charm y su sí, personalidad. A mí me encanta vivir en el centro. sí, Viví sí, muchos años allá entre Ángela Peralta y 15 de Mayo. Y luego viví un poquito más adelante. Ahí sí había fenómenos paranormales. sí, Pero tiene su charm. O sea, encuentras la forma de convivir con las pequeñas cosas que podrían ser complejas. ¿Y cómo has establecido tu dinámica de trabajo aquí en este estudio en el cual llevas ya todos estos años? ¿Tienes una disciplina o simplemente pintas cuando te viene la musa de la inspiración, o eres de los que dice voy a pintar de tal a tal hora y esta va a ser la dinámica? ¿Cómo te autodisciplinas, si se puede decir sí. así, para trabajar? Pues sí, o sea, trato de disciplinarme y sobre todo si tengo algún proyecto, ¿no? Entonces voy como desarrollándolo y llega un momento en donde ya el ritmo no lo puedes parar y ahí es cuando disfruto mucho, ¿no? También doy clases, entonces eso de alguna manera me lleva a disciplinarme un poco más en los días. Incluso las clases me ayudan mucho a pensar a mí en mis propios procesos, porque explicarle a alguien, ¿no? Lo que tú estás como pensando, tomando decisiones, ponerlo en voz no está tan fácil. Y los alumnos al final me aportan un chorro, ¿no? O sea, me gusta a mí cuando termino, cuando llego a la clase siempre llego de mal humor y salgo feliz, ¿no? Algo siempre pasa en la clase, ¿no? ¿Por qué Y llegas de mal humor? pues porque, no sé, siento que tienes que ser como estando, pero, ¿no? Entretener gente, termino de psicólogo, la gente llora, y eso está padre, pero es un poco, yo me lo busco también, porque un poco la dinámica que yo hago en las clases es como, menciono cosas muy personales, tal vez, ¿no? O Ya. secretos revelo algunas cosas de las pinturas, para que la gente se sienta también como que se rompió barrera, ¿no? Y luego terminan ellos también sorprendiéndome con sus historias, ¿no? Y todo está increíble. Irónicamente es una clase de pintura en donde la gente a lo mejor se acerca porque quiere aprender una técnica o algo y termino que la técnica es que se cuestionen ellos quiénes son y qué es lo que quieren decir, ¿no? Porque la técnica a mí al final me parece como, bueno, ya la resuelves de alguna manera y te puedes clavar, pero no, primero hay que tener algo que decir, ¿no? Entonces, por eso tampoco esto de las musas y eso no me funcionan, porque sí, o sea, es mucho más de, bueno, pues tengo una idea, la voy a desarrollar y puedes fracasar, pero pues ese fracaso te ayuda al siguiente proyecto y al siguiente, ¿no? Y es que Entonces, es parte de las funciones emocionales quizá del arte, ¿no? Que es esta forma de expresar algo que no puedes decir quizá de otra manera. sí, Entonces es como esta forma de ponerlo en un lienzo, o ponerlo en palabras, o ponerlo en movimiento. Y en este caso, pues la gente a lo mejor no se acercan para hacer los siguientes descubrimientos artísticos, plásticos de la historia, sino simplemente para expresar algo que de otra forma quizá no podría haber salido. Entonces, funges como ese entretenedor, acompañador, guía, psicólogo, sí. cómplice y todo lo No, demás. y sí, ya tengo muchos años, ¿no? De dar clases también. Y me animo a dar clases, no tampoco porque yo tenga la respuesta de todo ni que lo sepa, pero creo que sí, en los 23 años que llevo dedicado solamente a la pintura,
pues he echado mucho a perder, ¿no? Y con eso creo que siento un poco más de seguridad en saber cómo va a reaccionar, ¿no? Las cosas. Pero bueno, eso es una parte de la dinámica, la otra es estar aquí en el estudio, mucho es observar, ¿no? Tampoco es que mis temas de la pintura sean muy complejos, ¿no? Me gusta sobre todo el retrato, ¿no? El acercamiento con la gente, aunque a veces me cuesta cada vez más trabajo, ¿no? Pero hay algo, ¿no? Justamente particular en la gente que yo decido pintar, ¿no? Que es como si yo... ¿Cómo decides a quién pintar? ¿Qué es lo que... no sé si se diga sientes un llamado, o cómo dices, este rostro me interesa? ¿Cómo tomas esa microdecisión? Pues hay muchas, o sea, sí hay una afinidad estética mía, ¿no? En donde de pronto a lo mejor un rostro no, por alguna cosa particular, necesito, ¿no? Pintarlo, ¿no? Y puede ser a lo mejor hasta desde una expresión, desde algo que te sientes como en confianza y te conectas inmediatamente, ¿no? O incluso también hasta como una especie como de defecto físico, como una malformación o algo así, ¿no? Pero tampoco quiero ir por ese lado, ¿no? Sino más bien siento que todas las personas están por dentro luchando con algo, ¿no? Como siempre se dice, pero hay esa lucha interna, ese fantasma que tienen o ese misterio que tienen por descubrir o que están ellos mismos luchando, físicamente lo reflejan, ¿no? Se refleja en muchísima ansiedad muchas veces y eso me atrae como un tema para la pintura. Se refleja en cierta nostalgia, pues me atrae. O es una persona demasiado feliz que incluso da envidia, pues entonces bienvenido, ¿no? Hay algo que me gustaría descubrir y que son probablemente sutilezas, ¿no? Del rostro. Pero en general, pues sí, el retrato me ha llevado a eso, pero también mis otros temas son iguales, como el humano, es como el paso de nosotros en los espacios o en el tiempo, ¿no? O con los objetos que utilizamos. Realmente es una pintura muy doméstica y muy accesible, ¿no? Y pues eso es lo que he hecho. Tampoco hago cosas muy complicadas, ni soy de formatos muy grandes, ni muy teatrales. Todo es muy accesible. Entonces, creo que ese lado me sigue gustando porque es de la única manera en la que medio me he sentido cómodo y que siento que también las personas se conectan más rápido. ¿Y los temas han sido prácticamente los mismos desde que iniciaste o has ido explorando esos mismos temas desde diferentes perspectivas o otros temas desde la misma perspectiva? ¿Cómo ha sido esa evolución en estos 23 años? Sí, casi siempre son los mismos temas. Podría parecer casi el cliché, ¿no? De decir que todo lo que hago es un autorretrato, pero de cierta forma sí. O sea, desde la elección de lo que vas a pintar es porque tiene que ver algo contigo. Yo sé que hay arte de todo tipo, pero justamente el arte que a mí más me interesa es el que te lleva como a una intriga en donde quieres saber más del autor o de la obra o algo así, ¿no? Que no te deja resuelto del todo las cosas, sino te deja algo ahí que te puedas imaginar, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces termino siendo como muy autobiográfico, porque aunque no me esté utilizando a mí directamente, utilizo a las personas o utilizo ciertas situaciones o incluso me apropio de imágenes que no son mías para llevarlas al camino donde a mí me obsesionan ciertas cosas, ¿no? Pero también soy de revisitar los temas. O sea, he hecho pinturas de las mismas personas, por ejemplo, por muchos años, ¿no? Entonces, recorrer con estas personas el tiempo y cómo visualmente se va generando algo ahí, me gusta también. Oye, ¿cómo vas alimentando tu algoritmo personal si es que lo vas alimentando? Porque quieras o no, para poder revisitar a lo mejor estos temas tantas veces o un par de veces o las veces que sea necesario, pues tú te vas nutriendo de muchas otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que absorbes? ¿Qué es lo que observas? ¿De dónde nutres? Del TV Notas, de no sé, por de supuesto. hoy. ¿De qué manera vas alimentándote? Sí, pues soy de los que estoy en el súper y dejo pasar gente en la fila porque yo estoy picado en el TV y novelas, ¿no? No, pero ahorita que dices... ¿Lo va a comprar, joven? No. No lo va a comprar, eso sí, pero sí me lo va a echar, ¿no? No, pero sí, ahora que dices del algoritmo, es como, a ver, abres el TikTok y es el diablo porque te conoce más que tú, ¿no? Y de pronto yo no sé por qué estoy... Cuando tengo dudas, abro mi algoritmo. Totalmente, así, ¿quién soy? Ah, sí, bueno, exacto, ahí está, ¿no? Sí. Pero sí me impresiona mucho cómo
cómo las redes sociales o como el mismo teléfono te lleva a cosas que probablemente están ahí, ¿no? Entonces yo no sé en qué momento estoy a las 3 de la mañana viendo videos de gente llorando, por ejemplo, ¿no? Ok. ¿Por qué? ¿No? O sea, o gente con deformidades o gente, ¿no? Que aparte, pues no, o sea, yo no llego a esas búsquedas, sino es gente que decide compartir, ¿no? Y entonces ahí hay un público que quiere decir algo, o hay Ser gente que, visto. ¿no? Ser Ajá. visto. Y a mí sí me conmueven muchas cosas, sobre todo las que identifico que sí son verdaderas, ¿no? Los influencers caen fatal, ¿no? O sea, todo, ¿no? Pero hay gente que sí abre un canal en donde te deja ver una parte como, pues, Y verdadera, eso te ¿no? atrae. Exacto, ¿no? Y también me atrae mucho la mentira, ¿no? Lo falso, o sea, la gente que tiene una vida glamurosísima en redes sociales y todo eso es Pero como, ¿cómo sabes que es mentira? pues porque claro que, ¿no? ¿No? Y Yo sí porque, les creo. sí, y que eso habla, ¿no? O sea, eso habla como de la necesidad de aceptación de la Ok. gente, ¿no? Y que, pues como que con eso vivimos un poco, ¿no? Y que al final, híjole, ya creo que tiene un peso muy grande. Y, o sea, hablando de algoritmos, ¿no? Entonces, mi algoritmo personal se ha ido creando con pintores que me van gustando, digamos, y que con el paso del tiempo he ido como cambiando de gustos y mi pintura también ha ido cambiando de gustos, ¿no? Pero mis intereses creo que han sido siempre los mismos, ¿no? Y porque son realmente la vida diaria, ¿no? Hace mucho tiempo, eh, cuando empecé a trabajar con una galería, el galerista que era Guillermo Sepúlveda, que ya murió, me dijo, es que solamente tienes una responsabilidad, que es vivir, ¿no? Y vivir así al máximo porque tienes que tener muchas experiencias porque si no, no vas a tener nada que decir, ¿no? ¿Y Probablemente en sí esa le hiciste época caso o sí le no? hice Ok. muchísimo caso y sí me metí en muchos problemas pero ahorita tampoco creo que sea ¿no? La única salida. Digo, pues habrá pintores que nunca salieron de su mismo pueblo y que hizo obras fantásticas, ¿no? Pero bueno, pues en esa época sí, ¿no? Y entonces yo romantizo también muchas cosas y también las desmitifico, ¿no? Cuando la gente cree que venir a un estudio de un pintor ahorita es que me veas con una boina, una botella de vino, una mujer desnuda, ¿no? Así como, ¿no? Es Podemos hacer como, la ¿no? representación si Pues, así lo deseas. adelante, ¿no? Aquí tengo collar de perlas, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es que te quieren ver cortándote la oreja, ¿no? Como que tampoco, ¿no? Pero pues hay de todo, ¿no? Y cada quien tiene su universo. Yo particularmente sí pienso que lo mío es bastante accesible, ¿no? ¿Accesible a qué te refieres? Pues porque yo creo que a lo que aspiro, ¿no? Que lo mejor que le podría pasar a un cuadro mío es que alguien se pueda espejear en lo que yo veo, ¿no? Así como cuando a mí me ocurre, sobre todo cuando voy al cine, ¿no? La visión de algún director o la manera en la que eso representa, de pronto sales así como que la película sigue creciendo en tu mente, ¿no? Y que no te deja las películas que no tienen un final claro, Ah, ¿no? sí, yo amo eso. Es increíble. Sí, que me permitas a mí construir lo que podría seguir o interpretarlo con diferentes niveles de lectura. Es como muy, es Exacto, va creciendo en tu apasionante. Ajá, memoria, la vas sí. resolviendo, la comentas, incluso la vuelves a ver, ¿no? Y vuelves a ver y ves otras cosas, identificas otras cosas. Eso también puede pasar con la pintura. Eso pasa con Que la cada vez que pintura. lo veas Sí, empieces a ver otras cosas, ¿no? A sí, disfrutar otras sí. cosas. Y bueno, y sobre todo, mira, yo viniendo como de este mundo de la fascinación por el retrato, ¿no? Pues tampoco son retratos que están dirigidos a que el coleccionista final sea la persona retratada, ¿no? Sino que más bien, de pronto, alguien decide comprar un retrato de una persona que no conoce, pero porque vio alguna característica en ese retrato, ya sea técnica o ya sea expresiva o ya sea de carga emocional o lo que sea, que dice, me sirve y me lo llevo a mi casa. Pero eso es extraño, ¿no? Por Obviamente supuesto. terminan diciéndote, me gustan tus retratos, pero píntame a mi hija, ¿no? Y lo que termino diciendo es que no te va a gustar el retrato de tu Píntame hija. como a tus muchachas francesas. Francesas, ¿no? No, sabes que es muy difícil eso como de los retratos comisionados. O sea, los hago porque hay que pagar a veces la renta y porque significan un reto también, ¿no? Pero yo de entrada sé ya un poco la lectura de la persona que se acerca a mí para eso, porque de entrada sé Mm. que no les va a gustar, ¿no? ¿Y dirías que ahorita eres el pintor que imaginaste que serías? ¿O falta todavía un camino o no lo sabes y no te importa? O sea, ¿en qué posición estás ahorita como artista? Pues yo creo que estoy comenzando, porque no,
en Semana Santa hice un viaje para ver una exposición de uno de los pintores que más me ha influenciado y que más me gusta, que es Lucian Freud, que es nieto de Freud, el psicoanalista, ¿no? Y entonces yo había visto una exposición muy grande hace mucho tiempo y me gustó muchísimo, ¿no? Pero esta vez que fui a esta exposición, que eran 50 obras, tuve esta como sensación de te pueden pasar dos cosas cuando estás enfrente de obras maestras, ¿no? Es como te aterras y te congelas porque dices, yo en la vida voy a lograr algo así, ¿no? Y me retiro. Obviamente, si vas al Prado y ves a Velázquez, pues no tienes nada que hacer ahí, ¿no? Retírate. Pero probablemente estando enfrente de Lucian Freud, volví a sentir más que me congelara, sentí otra vez emoción por querer pintar y sentir un poco que al final yo no he llevado una vida tan disciplinada o tan encaminada, ¿no? No es porque no tenga la pasión, sino pues porque yo sentía que necesitaba vivir muchas otras cosas, ¿no? Pero ahorita lo que estoy anhelando más es tener tranquilidad, ¿no? Como sinónimo de felicidad, básicamente, y la tranquilidad está en poder pintar, ¿no? Pintar con calma, pintar, ¿no? Y pintar con cierto compromiso. Ya. Entonces yo siento que todos estos 23 años han sido como un ensayo de algo que espero que esté por venir, ¿no? Justo. Justo. Lit. 100%. Oye, ¿se puede vivir del arte? Es el año 2023. ¿Los artistas tienen posibilidad de vivir del arte que producen? Pues sí, o sea, bueno, al final está este libro mítico de Felipe Ehrenberg que se llama El arte de vivir del arte, ¿no? O sea, no es fácil, ¿no? Por otro lado, obviamente se habla de, claro, es muy privilegiado de hacer lo que te gusta, ¿no? Yo digo que sí se puede, ¿no? Y que tampoco está mal. Si de pronto necesitas tener otro empleo para comprarte un poco de tiempo para poder después estar en tu estudio, ¿no? Pero en este caso, pues yo lo que hago es dar clases, ¿no? Y tiene que ver, ¿no? Y también, pues de alguna manera, irte involucrando con gente, ¿no? Antes me costaba menos trabajo, ¿no? Hacer como relaciones públicas, ir a inauguraciones, todo eso. Ahora ya no voy, ¿no? Y pues porque tampoco me da FOMO de nada, ¿no? No siento que me vaya a perder de nada. Después veo las exposiciones con calma. Como que lo que me angustia es estar saludando gente, como para qué, ¿no? O sea, entonces no ves el arte ni nada, ¿no? Y los espacios ahí están. O sea, al final si tú tienes, o sea, si tú tienes obra que estás trabajando, ¿no? Llegará en un momento donde tú puedas tocar puertas y mostrarla, ¿no? Pero no al revés, ¿no? O sea, si tú estás haciendo relaciones públicas, ¿no? Y de pronto, pues de ahí te pega algo y vienen a tu estudio y no tienes nada que enseñar, pues de qué sirve, ¿no? Entonces yo prefiero estar acá. ¿Y en estos 23 años harías algo distinto? O sea, ¿habría algo que piensas y dices, híjole, esto lo hubiera hecho diferente, caray? O sea, si hay algo que te arrepientes a lo mejor y que quizá hubiera cambiado el rumbo de lo que es ahora, o dices, así era y es determinante y esa es parte de la estructura de mi ahora realidad. Sí. No cambiaría nada. Lo que sí me sorprende es cómo llegué hasta aquí. O sea, y no porque haya llegado muy lejos, sino más bien, pues, cómo sigo vivo, ¿no? O sea, es que de verdad era también un ritmo muy distinto el Ok. que llevaba antes, ¿no? Y era otra manera que de pronto, yo no sé, y también los tiempos son otras cosas, son más difíciles tal vez, o no sé, ahora que dices, bueno, pues no sé si se pueda vivir del arte. O sea, es que los jóvenes de ahora, o sea, es como que aspiran a ser TikTokers o YouTubers o así, ¿no? Y es como, eso es, ¿no? Y es como, no lo sé, ¿no? Pero ahorita hay un alcance muy distinto, ¿no? A la exposición que tiene la gente y cómo se mueve, ¿no? Entonces, no estoy tan convencido de eso, pero pues estos son los tiempos ahora, ¿no? Claro. Y yo, de que me arrepienta de lo de antes, pues no. De hecho, creo que antes me divertía más, ¿no? Probablemente porque era mucho más inocente en este aspecto, ¿no? O era mucho más, no sé, como más confiado, ¿no? De que las cosas iban a suceder de alguna manera y que iba a llegar a alguna cosa, ¿no? Y luego vienen decepciones, pero también vienen, pues, éxitos, ¿no? Y eso te va armando ahí un poco de experiencia.
pero no estoy mal, o sea, no me arrepiento. O sea, Aquí estamos vivos, aquí estamos en sí. la casa del centro. Mira, si hiciera cuentas de cuánto dinero dejé en Don Amado y en El Faro y así, entonces probablemente haría un buen colchón para estar pintando tranquilamente un rato, ¿no? Pero eso está bien, ¿no? Así fue y así es. ¿Te da miedo la inteligencia artificial y su intervención en el mundo del arte? No, me sorprende. O sea, la verdad es que sí siento que hay cosas que ya habían estado pasando y que, bueno, pues ahorita pues es el tema, ¿no? Pero pues no creo que vaya a haber ahorita... una sustitución o de repente ya cobre la vida de un artista en el sentido de la expresión como tal. Pues es que sí está pasando, o sea, sí hay exposiciones ahorita, por ejemplo, de fotografía, ¿no? Que, o sea, que hay una persona que dictó ciertas características y sale una fotografía con un lente específico, con una imagen fuera de foco, ¿no? Y esa es inteligencia artificial y está funcionando, ¿no? Los guionistas, ¿no? O sea, es como saber que ahorita se hizo un capítulo de South Park perfectamente bien estructurado, como si fuera... Entonces, eso sí, ¿no? Y sí es una cuestión ahí que no sé. Pero bueno, en la pintura no. Y no es porque la pintura sea un medio superior ni nada, pero justamente de lo que se trata es que, pues, al final es que nadie puede decir las cosas como tú las dices, ¿no? O sea, como tu mano, tus decisiones, tus accidentes, tú, ¿no? Entonces, de entrada somos unas personas originales. Por eso cuando parece que no tenemos nada que decir, pues es que sí, porque tu vida es única y es irrepetible y ahí tienes algo que decir, ¿no? Independientemente de tu historia, también tienes tus obsesiones y tus intereses. Entonces, todo el mundo tiene algo que decir y ahí debería estar sujeto todo el arte, porque digo, aunque exista arte político y aunque exista activismos y así, hay muchas cosas que decir. Yo, ahorita que está esta tendencia de que hay que salvar al mundo y la ecología y la bici y todo, que Lo tengo... woke. Exacto, que tengo muchos amigos que están en eso y que admiro muchísimo, ¿no? Todos somos un poquito woke. Un poco, pero yo digo, a ver, antes de abrazar tantas causas, ¿no? Pues, ¿por qué no te abrazas a ti mismo? Tú eres la mayor causa. Es en serio, y yo llevo un rato pensando en eso, que me he descuidado muchísimo a mí, en todos los sentidos, ¿no? O sea, como en términos así, pues hasta en lo que ocupo mi mente, ¿no? En lo que ocupo mi tiempo, las amistades que construyen y las amistades que no construyen, dejarlas un poco de lado, descansar, ¿no? Y no porque yo sea un flojo, ¿no? Pero, o sea, realmente poner como prioridad así la tranquilidad, ¿no? Pero eso te llega a lo mejor con cierta edad, porque pues, ¿crees que antes me importaba descansar? No, por supuesto, O sea, pues, ninguno de obviamente nosotros, claro. Pero bueno, así estoy ahorita, ¿no? Y eso puede ser un tema. O sea, este año, irónicamente, no he pintado tanto. He dibujado mucho, pero no he pintado. Pero tú eres tu causa ahora, y eso está increíble. Sí, quédate en Rafa, causa. yo me quedaría platicando contigo y todas las horas del mundo. Sí que en esa causa, ¿verdad? Pero pues tengo que cerrar la conversación para el canal. Y quisiera cerrar con algo un poco creepy, pero te lo voy a preguntar. A ver. Si el día que tu cuerpo material ya no esté en este plano terrenal, en esta dimensión, Sí. ¿cómo te gustaría ser recordado y cuál te gustaría que fuera tu epitafio? O sea, ¿qué se debe decir de ti? Ay, bueno, mi cuerpo no me importa. Ese sí ya, dincinérenlo, tírenlo, lo que sea, ¿no? Y no sé si yo pueda generar algún pensamiento que se pueda quedar, ¿no? Como en alguna especie de generación, probablemente. Pero fíjate, nunca me había importado, ¿no? Pero ahorita que han muerto muchos de los pintores que he admirado, por ponerte un ejemplo, Marta Pacheco, ¿no? Que era una gran amiga mía y que admiraba mucho, ¿no? Siento que todos los homenajes que se le hacen a la gente después no son lo suficientemente certeros, pero pues es porque también el artista nunca lo visualizó. Es como, yo no quiero que se haga algo mío después de la muerte, ¿no? Yo ya lo hice en vida, está mi legado, que es mi trabajo, ¿no? Entonces, quisiera que mi trabajo fuera lo que llegara algún momento a establecer algo, ¿no? Y la otra es
si yo puedo detonar algo en alguien, ¿no? Ya sea con las clases o con mi propia pintura, ya estoy de gane, ¿no? Pero sí, no me veo a mí como que me pongan una plaquita en el Museo de la Ciudad al lado de Rubén Maya. Obviamente no. No lo sé. Espero que no ande por ahí. Que tu obra te trascienda. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Hay un maestro que admiro muchísimo, José Luis Sánchez Rull, que decía que él no creía que iba a llegar al fin de su vida con una mujer agarrándole la mano, ¿no? En el lecho de muerte. Pero sí sabía que el cuerpo de obra que hizo durante toda su vida, eso era lo que lo iba a abrazar al final de sus días. Y me parece que tiene sentido, ¿no? Yo quisiera las dos, o sea, que alguien me agarre la mano o así, pero también la obra, ¿no? No lo sé. ¿Quién Rafa sabe? Rodríguez, muchas gracias. De verdad que ha sido un placer que nos recibas a todo el equipo de Valle Estudios, Paquito y Benito. Gracias. Y a tu servidora y Gracias, amiga Diana. No, Dianita hombre, González. pues este canal te va a ir muy bien, ya te está yendo muy bien. ¿La pasaste bien con nosotros? La pasé muy bien, estaba muy nervioso y sí, risas y diversión. Menos risas de las que deberían haber existido, Ya sé, pero bueno. platicamos, padre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Saludos a tu papá, el pintor, El pintor Rafael Aguirre. Rafael Aguirre. ¿Ya? ¿Listo? Valle Estudios. Más que un video, una historia.